أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Pedimos conexión con nuestros maestros, Sheikh Hussein Naqshbandi, Sheikh Muhammad Malevi y Sheikh Muhammad Isanuddin Naqshbandi al-Balansi. Alhamdulillah, maestros uwaisíes, para hablar de un tema fundamental en el sufismo hoy o sufismo en Occidente. Alhamdulillah. Vemos que en estos tiempos de fin de ciclo, los últimos tiempos, hay una gran confusión respecto a las órdenes sufíes, o por lo menos aquellos que buscamos intensamente en estos caminos hemos advertido de ciertas desviaciones en las tácticas sufíes. Fundamentalmente hay un problema que es la confusión de misticismo y esoterismo. Generalmente son sinónimos para el vulgo, pero la diferencia es grandísima, porque misticismo es considerada por los sufíes como una prolongación sentimental de la religión. Son estados alterados de conciencia, o estados oceánicos, o estados extáticos que cualquier individuo puede tener. Sin embargo, el esoterismo pertenece al orden iniciático. Y en la iniciación regular está indicado el proceso en el que se recibe la iniciación por parte de un maestro en una cadena iniciática, un maestro realizado en una cadena iniciática que lo remonta hasta un profeta y una revelación. Por lo tanto, toda persona puede ser un místico, pero no toda persona puede ser un iniciado. Porque para entrar en el campo de la iniciación es preciso conectar con un maestro realizado que encarne el conocimiento del profeta realizado y al mismo tiempo tiene que transmitir esa iniciación al que lo demande. Pero en esto hay unos requisitos, y esos requisitos por parte del maestro puede filtrar a aquellos que creen que no están capacitados para recibir la iniciación. Y esto no es en absoluto una exclusión negativa, ni una humillación de ningún tipo, porque el problema es que si una persona entra en el recinto de la tárica, una escuela de experimentación por la lucha de encontrar planos espirituales avanzados, el problema es que si no está capacitado, su vida se puede convertir en un infierno. Y lo que sería a lo mejor un seguimiento del Islam normal y corriente, como dijo el mensajero de Allah en una cierta ocasión, salam, que un hombre le vino y le dijo: oh mensajero de Allah, si cumplo los 5 pilares del Islam, entraré al Jannah. Y le dijo el profeta: sí. O sea, hay un camino, el camino de la salvación, que es el camino del Islam, practicado con sinceridad, 5 pilares, y hay un camino de la liberación. Y este camino ya
empieza cuando el Islam ya está súper asumido y entonces empiezan los trabajos sobre el nafs, sobre el ego y la purificación dirigida por un maestro espiritual. Al respecto de esto, decía el Imam Malik, uno de los fundadores de la escuela del Madhab, lo recito en árabe porque es bastante bonito para aquel que quiera escucharlo. Decía: Man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tasaddaka wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man jama'a bain al-ithnain faqad tahaqqaqa. Y dice: aquel que practica tasawwuf, la vía de los sufíes, sin aprender Shariat, corrompe su fe. Mientras que aprender Shariat sin practicar Tasawwuf se corrompe él mismo. Solo quien une los dos saberes alcanza la verdad. Aquí explica luminosamente la distinción entre Shariat, el ternario Shariat, Tarika, Hakikat. Muy importante porque estos son los tres pilares donde se basa el Tasawwuf. Bueno, al respecto de lo que decíamos, ¿sabes? De lo que creemos que ciertas zonas de sufíes buscan la cantidad, no la calidad. Esto es impensable en el orden del sufismo. Es absolutamente inconcebible. O sea, el sufismo en absoluto no ha sido nunca ni lo será un medio de adoctrinamiento que promueva la mecanización. Esto jamás ha sido y jamás será. Esto es así. Los maestros siempre han ido en esa dirección. Por eso el sufismo se diferencia claramente de los otros medios de adoctrinamiento, ¿sabe? Que no tienen, que lo que pretenden de sus individuos es que vayan en el camino de la salvación, pero no pretenden que las personas, ¿sabes? Entren en dominios trascendentales mucho más complicados. Pero observamos que hay actualmente, será por el fin de los tiempos, órdenes que sí que utilizan esto sin ningún tipo de escrúpulo. Y encima llaman sufismo a esto. Y es algo bastante grave. Grave porque se está engañando a la gente. Está engañando a la gente y van a entrar en lo que antes hemos dicho, en un misticismo exactamente. Un misticismo, en una cuestión de orden sentimental, devocional sentimental, pero muy alejada del conocimiento divino y de los caminos de la liberación y de la realización de la unidad. ¿Por qué el sufismo es esoterismo? El esoterismo quiere decir conocimiento secreto, pero un secreto que no puede ser nunca usurpado. Nunca es posible esto. Porque en palabras de los sufíes, por ejemplo, el Saitán Audubillah es un experto en el fiqh, en el conocimiento externo de todas las religiones. Las sabe todas, exactamente todos los libros. Pero tiene un conocimiento prohibido, que es el conocimiento de la dimensión interna de la religión, del esoterismo. Allah le ha prohibido este conocimiento y no puede verlo nunca. Por lo tanto, para entrar en el camino de los sufíes
hay que entender que hay una dimensión interna de la religión y que esto es como el corazón de la religión, es la esencia de la religión, y que no todos los individuos están preparados para estos niveles. Por ejemplo, decía Abu Huraira, un compañero del profeta, he recibido del mensajero de Allah dos tipos de conocimiento. Uno es manifiesto y el otro oculto. Y si lo revelara, me cortaríais la cabeza. El gran santo Abu Yasir al-Bastami, Rahimullah, dijo: oh Allah, la gente que cree que el camino hacia ti es más luminoso que el sol y más claro que la luna. Pero yo sé que el camino hacia ti está oculto como un alfiler en la noche. En contra de todos aquellos que digan, exteriores, obsesionados por la casta de la religión, ¿sabes? O pseudosufíes sentimentales, aparte de estas citas hay muchísimas más, ¿vale? Por ejemplo, otra, ¿sabes?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice que el Corán tiene 7 niveles de conocimiento y cada nivel es más profundo, y no todo el mundo puede acceder a ese nivel de conocimiento, sino que es por medio de una purificación, iniciación, purificación y realización de las estaciones espirituales. Por lo tanto, es una evidencia que el Corán tiene un conocimiento secreto, trascendente y oculto. Bueno, es propio de estas órdenes sufíes, entre comillas, pues la obsesión por lo exterior, por las jerarquías. Parece que eso sea el ejército. ¿Vale? Ya está todo dicho: generales, coroneles, sargentos, subhanallah. Increíble, ¿no? Pero esta es la forma de que tienen de posicionarse unos con otros para poder proyectar el poder. Porque, aunque parezca que no, hay una cuestión de poder. Y esto sí que está muy alejado del sufismo. El poder es contra el nafs, para ejercer la purificación contra el nafs. Pero cuando escuchemos siempre, por ejemplo, lo he escuchado de un gran santo, dice: nosotros los walis, subhanallah, audillah, nosotros los walis. ¿Cómo una persona puede decir wali cuando se sabe sobre la tradición que el wali no se autodemina a sí mismo nunca? ¿Qué estamos? Que a lo mejor es que hay una universidad de los walis y nosotros no lo sabemos. No tenemos ni la matrícula ni nada para esto, ¿no? Pero eso es así y es vergonzoso para nosotros, ¿no? Porque incluso los santos cristianos, San Francisco de Asís, admirable, al margen de su creencia, pero en su práctica moral, estos más santos son cuando más humildes son. Y jamás se le ha ocurrido a un santo cristiano decir: yo soy santo. Y en teoría, por algunas manifestaciones externas, se cree que los santos cristianos están por debajo de los santos musulmanes. Los musulmanes están mejor guiados. Por lo tanto, la relación de los santos cristianos, que algunos son acusados de mushrikin, de asociadores, están por debajo. Subhanallah. Pero, sin embargo, ahí vemos que un santo como San Francisco de Asís o San Juan de la Cruz está diciéndote, ¿vale?, si le llamas santo, que no lo es. Y jamás se le ocurrirá decir: yo, como soy un santo, astaghfirullah. Ahí vemos ya ciertos indicios de cómo las órdenes en ciertos niveles empiezan a
a perder su secreto. Y ha pasado algo en las cadenas iniciáticas, en algunos maestros, y ahí se ha empezado a perder el secreto. Bastante como la mecanicidad propia de estas órdenes es seguir por inercia reproduciendo el modelo. Pero hay que darse cuenta que está vacío. Es difícil porque, claro, las personas se unen siempre por... Es muy difícil superar esto. Se unen por similitud, por pareceres, gustos. Es una cuestión social y eso es muy importante. Entonces hay que vencer todo ese aspecto social en la búsqueda de la verdad. A ver, el Shah Baha'i Naqshbandi decía: si hubiera encontrado un maestro que me hubiera dado solo un átomo más de conocimiento que el que tenía, lo hubiera dejado en el momento, lo hubiera cogido sin pestañear, decía. Porque la cuestión es el conocimiento divino, el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, pero nunca, ¿sabes?, la cuestión de orden individual, ¿sabes?, social. Esto es así. Y esto es tasawwuf, esto es sufismo. Y esto lo dijo Shah Baha'i Naqshbandi, un gran maestro de orden Naqshbandi, bueno, el fundador, aunque la Naqshbandía se puede decir que anteriormente era Tariqa Huayagan, de los Huayagan, los maestros, y todo esto es una forma de pónimo, ¿no?, del fundador, ¿no? Pero lo que es el camino Naqshbandi de descondicionamiento, este camino ya estaba ya, ¿sabes?, dicho hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aunque la cuestión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay que tener en cuenta siempre que el profeta viene para toda la humanidad, no viene para los sufíes nada más, o no viene para los piadosos, o no viene para los penitentes, o por los ascetas, por los comerciantes, no, viene para todos, para toda la humanidad. Pues el profeta es una manifestación inmensa, grandísima, con infinidad de facetas. Y dentro de esas facetas están los caminos sufíes, ¿no?, de realización espiritual. Pero en orden a la luz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sabes?, podríamos hablar muchísimo al respecto de por qué empieza en un momento el modelo profético y luego tradicionalmente se van desarrollando prolongaciones que estaban en semilla en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y empiezan a manifestarse a lo largo de la tradición. Y es un tema muy complejo que ya abordaremos en otro momento y que explica muchas cosas. Bueno, hay un tema alquímico que los sufíes, y sobre todo Jafar al-Sadiq alayhi salam, el sexto imán, desarrollaron muchísimo, sobre todo a partir de Jabir, ¿no? Pero él era el que transmitió el conocimiento de la alquimia. Bueno, o lo potenció. Lo potenció, que ya existía antes, pero lo potenció a unos niveles increíbles, ¿no? Hay un símbolo alquímico, se llama el Ouroboros, que es la serpiente o el dragón que se muerde la cola. Yo creo que este símbolo es muy interesante para explicar lo que pasa actualmente. El Ouroboros, también lo podemos ver en un hadith, una tradición, que habla de que este mundo material está circunscrito por una serpiente esmeralda que se muerde la cola. Esa serpiente a veces la asimilan a la montaña Kaf, la montaña que separa los mundos espirituales del mundo del dunya, del mundo material.
el Ouroboros es el círculo cerrado. La serpiente que se muerde la cola es el comportamiento o la realidad circular que se repite y se repite. Y esto se ve en algunas órdenes que están girando en torno siempre a algo, pero no trascienden. Están siempre en un laberinto y un círculo cerrado, ¿vale? Por lo tanto, hay que romper este círculo, que es cuando uno empieza a entrar a los niveles. Pero el Ouroboros me parece una imagen muy bonita, muy ilustrativa de lo que es el entrar en una dinámica repetitiva, ¿sabes? Y autogeneradora, ¿vale? Y retroalimentadora, ¿vale? Porque unos se alimentan con otros y se retroalimentan en un tipo de imagen o de ficción, ¿vale? Yo a veces lo he visto porque lo he visto en gente. Es como si estuvieran de ácido. Me echan todo un trip igual. Entonces los veo como en otro mundo, ¿sabes? Pero como un mundo que no es real, no es el mundo de la realidad divina, ¿vale? Sino es el mundo de las fantasías, de las ilusiones, de los flipes. Y me parece que esto es, bueno, pues, el sufismo psicodélico. Alhamdulillah, mashallah. Bueno, en respecto a la iniciación, en Orden Naqshbandi está muy claro cómo funcionamos. Se dice que en la antigüedad, si un hombre quería encontrar un maestro, se calzaba unas botas de hierro, andaba, y hasta que no había desgastado las botas, cuando había encontrado un maestro, o sea, imaginaros lo que tenía que andar, para que llegara un maestro y decirle, quiero ser tu discípulo, y el maestro le dijera, no estás capacitado, y lo volvía otra vez para casa. O sea, para que se vea esto en comparación con que la cantidad de gente que ha entrado en órdenes sufíes es un desastre absoluto. Han cogido y, ¿sabes? Y cualquiera puede entrar, ¿no? Eso es inconcebible. Luego es un desastre dentro, ¿no? Es un desastre porque luego se organiza un problemón dentro, ¿sabes? Porque son gente que no ha asimilado el conocimiento islámico, ni los sufíes tampoco, ¿no? ¿Sabes? Y es un desastre. Y ahí no hay nadie que pueda poner orden, ¿vale? El problema es que de esta manera se perjudica a lo mejor gente sincera que está allí, ¿no? Puede decirse, ¿no? Que aguanten, ¿vale? Pero es que esto no es así. Esto no es la forma. Esto no es la forma. Afortunadamente, en el sufismo hay una tradición milenaria, ¿vale? Y esa tradición se ha hecho siempre lo mismo porque funciona. Y nadie tiene el derecho, por muy maestro que sea, de coger y perturbar esto. Y lo vemos en Bajoddin Naqshbandi, Rahimahullah. Y cuenta el caso de un hombre que llegó a su derga y le dijo que quería entrar con el Shah, quería entrar dentro de la orden, ¿no? Entonces lo tenía delante el Shah Bajoddin Naqshband, ¿vale? Y en ese momento estaba la ventana abierta y entró un pájaro. Y el pájaro empezó a volar y chocaba contra las paredes. ¡Pam, pam, pam! Se iba a matar. Y en un momento determinado, cuando estaba ya enfilado hacia la ventana, que no podía salir porque todo lo de dar vueltas, el Shah hizo. Y el pájaro, ¡pum!, salió. Entonces, Shah Bajoddin Naqshbandi le dijo, esto es como tú. Si entras en Tariqa, va a ser para ti una fuente de sufrimiento. Porque no estás capacitado. Para ti es mejor que hagas lo mejor posible, sigas el Islam, también el profeta Muhammad, ¿sabes? En el exterior, ¿sabes? Y eso te hará feliz a ti y a los tuyos. Esta es la forma que tenía Shah Bajoddin Naqshbandi de llevar esto, ¿no?
pero luego observamos no sé, cómo se puede hacer esto, ¿no? Que cogen, ¿no? y nos venden una visión de la Tariqa Naqshbandi que, no sé, yo creo que es propio de una reflexión particular. Han cogido cosas de Bahadur Naqshbandi o de otros maestros Naqshbandi, las han cogido y han dicho: nosotros queremos que esta sea la orden Naqshbandi, porque esta es la que nos gusta a nosotros. Porque no veo, hay un choque grandísimo entre los conocimientos, entre informaciones de Seba Bahadur Naqshbandi y otras que funcionan por otros lados, que ahí chocan directamente. Es imposible, esto no puede ser así. Ahí hay algo que se ha introducido, algo que no pertenece. Hay un deseo de redirigir la orden Naqshbandi hacia un punto concreto, ¿vale? Y esto no es tradicional, ¿no? y nunca será bueno en ninguno de los casos. Otra de las cuestiones importantes, dice que los caminos hacia Allah o hacia Dios son tantos como los alientos de los hombres. Por lo tanto, si un maestro te da un método que es para todos igual y no particulariza una enseñanza particular sobre ti, con tus problemas, ¿no? Difícilmente puede ser un maestro. Y esto lo vemos incluso en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que daba, para cada cual le daba un método particular, porque distintos son todos, cada uno es un aliento, cada uno es un camino hacia Allah, hacia Dios, cada uno. Y no todos son iguales. Sí, en el Islam sí, porque el Islam es el conocimiento de la humanidad, que es el conocimiento cómo es un humano. Un humano tiene dos ojos, una nariz, boca, ¿sabes? Caminan, ¿sabes? Comen, ¿sabes? Todo. ¿Sabes? Ese es el Islam. En el Islam todos somos iguales en el sentido ese, no hay discusión alguna al respecto. Eso es el nivel básico, pero luego empieza otro, muy distinto, que es el del ego. ¿Vale? Porque podemos ser muy similares por fuera, ¿no? Pero por dentro somos pero muy diferentes cada uno, por la complejidad del ego. Sí, el ego sí, tiene unas características básicas, que es el dominio sobre la luz, ¿no? ¿Sabes? La esclavitud, eso lo sabemos, ¿no? Pero la complejidad que tiene cuando uno entra dentro es muy variada en cada persona. Lo vemos claramente en intentos de tipologías que se han intentado hacer, a lo largo de la historia, para ejemplificar esto. La astrología, por ejemplo, 12 tipos astrológicos, para intentar hacer ver esto, que la humanidad puede ser dividida en 12 tipos, o en 28 tipos. Que decía ya el cuarto camino de las letras árabes o de los huruf, ¿no? de los tariqas de los huruf, de las letras, ¿no? Y bueno, los cuatro temperamentos. Tenemos los temperamentos que tienen que ver con el fuego, con el agua, con la tierra y con el aire. En la astrología estos elementos se combinan los signos, ¿no? Pero esto marca 4 funciones. La función del fuego es la intuición. La función de la tierra es la percepción, la del agua el sentimiento y la del aire el pensamiento. Y ahí cada persona tiene una distribución de estos elementos y cada persona concibe la vida, unos con el pensamiento, otros más con el sentimiento, con la intuición o con la percepción. Y esto es una realidad indiscutible. Y el sufismo trata sobre realidades, no sobre tripis, ni alucinaciones, ni yo creo que no. Y en base a esto es donde se trabaja, con métodos específicos, para trabajar con una persona a lo mejor que tiene el pensamiento demasiado desarrollado, y se intentan con prácticas disminuir esto para potenciar su opuesto, que es el sentimiento.
De ahí que es importantísimo el método particularizado de enseñanza. No, porque eso podría hablar más sobre esto, hablaré de otros vídeos, ¿sabes? Sobre las 4 funciones de la psique y del inconsciente, el inconsciente colectivo, todo esto es muy interesante, ¿no? Para entender muchas cosas, los sueños. Cómo los sueños te pueden conducir, bien entendidos, ¿no? Hacia una realización. Pero ahora, ya para acabar, el tema que más me interesa, creo que es muy importante, que tiene que ver con el suluk, con el viaje espiritual desde la mundanalidad a la presencia divina. Y en esto es interesante porque he visto, hay cosas muy interesantes, porque nosotros consideramos que hay un mundo transmaterial, lo llamamos el más inmediato, ¿no? Hay otros, pero esos son más difíciles, ¿no? Pero el primero que tenemos que traspasar, que tenemos que viajar en él, es en el Alam al-Mithal, que es el mundo de las semejanzas. Tiene una tradición persa que Allah subhanahu wa ta'ala del resto mandó a Jibril alayhi salam, que del resto, de un resto de arcilla de Seydina Adam, de solo ese resto creó la tierra de Hurkaida, que es una tierra espiritual que es como el doble de esta. Hurkaida, llamado también el mundo imaginado. Es el mundo donde los espíritus se corporizan y los cuerpos se espiritualizan. Ahí está el ángel nuestro, que es nuestra alma. Y nuestra alma, hay una conexión oculta entre nuestra alma en esa tierra espiritual, ¿sabes? Y nosotros mismos aquí. Es como nuestra realidad más intrínseca. Este mundo es fundamental porque es el mundo inmediato, también lo manda el mundo del barzaj, del interespacio. Y aquí hay algo muy interesante, digo porque hay relatos de viajes espirituales de personas que van ascendiendo, ¿no? ¿Vale? O que tienen visiones sobre el profeta Muhammad o sobre ángeles. Y para distinguirlos más hoy en esta época, hablando del Ouroboros, ¿no? y de esta capa que cierra, que imposibilita a veces, ¿no? Lo hace más difícil la comunicación con el mundo espiritual, ¿vale? Creen que estas visiones son exactamente reales, o sea, que corresponden, las informaciones que vienen son reales completamente, y a veces lo son, pero otras veces no. Otras veces no lo son. Y entonces, a mí mis maestros me explicaron una visión respecto a esto, ¿no? Que decían que este conocimiento directo, jerárquico, que lo vemos mucho desarrollado en la nueva era, ¿sabes? En la fraternidad blanca y maestros extendidos, que es, hay una especie de maestro superior que lanza un rayo a un maestro intermedio y este lanza un rayo otra vez al discípulo, a otro maestro. Es una especie de descenso vertical, jerárquico. Esto tiene un peligro para aquellos que están buscando aquí, que es que está demasiado definido. Demasiado definido. Y cuando está demasiado definido, se pueden introducir, ¿sabes?, elementos de proyección del poder sobre las personas. Porque están imbuidos de una misión y de una visión. Entonces proyectan esto
como una realidad, ¿sabes? Y una autoridad. Y a mí me explicaron que no era así. Precisamente por el plano el plano de la Alam Mizal. No. Alam Mizal es un espejo. Y en este espejo hay conexión hacia arriba y conexión que desciende de arriba y se conjuga ahí, en esto, en el espejo. Y de ahí sale la realidad. La realidad. Y esto hace que nosotros estemos constantemente en un trabajo, es el trabajo que realmente los humanos tenemos en la Tierra, que es el conocimiento de completar la creación. Porque si no, Allah no nos hubiera mandado aquí a ser probados. Aquí se hace algo muy importante. Y nosotros estamos en prueba para hacer esto. Y con las palabras preciosas, porque es increíble estas palabras, ¿no? De un musulmán llamado Abu Hafs ibn al-Asghar al-Qurtubi, que decía: qué maravillosa labor la del cálamo, bebe oscuridad y vierte luz. Subhanallah. Es increíble, ¿vale? Porque el cálamo, cuando se escribe caligrafía, coge la tinta de la oscuridad, entonces escribe las ayas de Corán, ¿vale? Y se transforma en luz. Y eso es nuestra labor, transformar la oscuridad en luz. Y en esta metáfora del espejo se ve claramente esto, ¿sabes? Como no hay que, por ejemplo, he escuchado a veces, ¿no?, gente que ha visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero luego la realidad de estas personas tiene que ver nada con esta visión. Dice el hadith que el profeta el Saitán Audubillah no puede asumir la forma del profeta Muhammad. Pero ahora me pregunto, ¿quién es nuestro profeta? Porque el hadith iba referido al tiempo del profeta, con su sahaba. Entonces ahora me puede venir alguien y me voy a decir: he visto a mi maestro con la imagen del profeta. ¿Cómo sabes que es el profeta? Un tema delicado. Abu Hamid Al-Ghazali en sus libros ya habla al respecto de esto, sobre las visiones, es muy interesante. Desde luego que conexión con el profeta, desde luego que se puede. El profeta es una realidad viva. Pero la utilización interesada y egótica puede estar ahí, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso el asunto del espejo, ¿no? ¿Vale? Puede ser algo, dos realidades se conjugan: la de la búsqueda, ¿sabes?, y la del mundo, Perjurkaila o Alama Mizal, el mundo imaginal, que es donde están los arquetipos. Y de esto se puede llegar a una conjunción de una imagen, ¿vale? Pero esa imagen no hay garantía absoluta, excepto en algunos casos concretos, de que sea veraz absolutamente. Y puede ser solo veraz para esa persona, pero no puede coger, ¿sabes?, y exportarla a todos. Alhamdulillah wa shukrillah. Alhamdulillah wa shukrillah. Alhamdulillah wa shukrillah. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Y agradecemos a nuestros maestros, Sheikh Aslan, Sheikh Muhammad Al-Levi, Sheikh Muhammad Al-Murdin Aslan de Valencí, alhamdulillah wa shukrillah. Y pedimos bendiciones sobre la joya de creación, el Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus compañeros y todos los musulmanes rectos. ومن التوفيق بحرمة الخليل بحرمة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Perfecto. Armando, otro, seas tonta.